Apreciados estudiantes de la asignatura, nuevamente en línea para una nueva clase de Unitarias 1. Bien, hoy vamos a ver pérdidas secundarias o pérdidas de forma en accesorios en un sistema de tuberías. Como ustedes pueden ver en esta diapositiva, tengo aquí un codo, ¿cierto? En un codo se producen pérdidas de energía llamadas pérdidas secundarias o pérdidas de forma, ¿está bien? Que normalmente son mayores que las pérdidas en una tubería recta. Entonces, en un codo es lo que se llama pérdidas secundarias, ¿está bien? Aquí tengo una T, tengo una tubería que va de forma horizontal y una que se conecta, ¿no? Esta es una T, ¿no? Se dice con flujo a través de un tramo cuando es en forma rectilínea el fluido y a través de una rama cuando el fluido baja hacia abajo. Cambio de dirección. Entonces, a estas pérdidas en accesorios se les llama pérdidas secundarias o pérdidas de forma, ¿está bien? La clase anterior nosotros vimos pérdidas primarias o pérdidas en tramos rectos de tubería. Hoy vamos a ver pérdidas secundarias o pérdidas de forma en accesorios de tuberías. Los accesorios se utilizan, como ustedes ven, para ramificar el flujo. Aquí tengo una tubería, ¿no es cierto? Esta tubería sol, ¿no es cierto? Pero esto ramifica hacia la parte inferior mediante otra tubería, ¿no es cierto? Entonces se pueden ramificar, ¿está bien? Entonces estas pérdidas son las pérdidas llamadas pérdidas secundarias o pérdidas de forma. El Robert Mott dice pérdidas menores, pero no está muy... porque las pérdidas menores no siempre van a ser en accesorios, pueden ser también en tuberías rectas, ¿está bien? Si la tubería recta es de una longitud pequeña, las pérdidas más significativas van a estar en los accesorios, por tanto no lo puedo decir pérdidas menores, pero sin embargo Robert Mott a las pérdidas en accesorios o pérdidas secundarias o pérdidas de forma los llama pérdidas menores. Bien, aquí tengo un sistema ya un tanto más completo, ¿no es cierto? Tengo aquí un tanque de almacenamiento para un fluido, ¿no es cierto? Tengo aquí una bomba. La línea o la tubería que va del tanque de almacenamiento hacia la bomba es lo que se llama línea de aspiración o tubería de aspiración. Y luego tengo que la bomba impulsa y tengo aquí la tubería de descarga. ¿Está bien? Entonces, línea de aspiración y línea de descarga. Pero aquí puedo ver que tengo un codo, aquí tengo una válvula, aquí otra, aquí tengo una ramificación, ¿no es cierto?, mediante una T, aquí tengo otra válvula, aquí otra ramificación mediante una T, tengo un fluido, ¿no es cierto?, que fluye de forma horizontal y otro que se divide hacia la parte superior. Entonces tengo aquí una T. La T, las válvulas, ¿no es cierto?, los codos, ¿no es cierto?, las reducciones, todos estos constituyen pérdidas secundarias en tubería, ¿está bien? También la entrada de un tanque hacia una tubería, ¿está bien? Entonces todos estos incluyen en las pérdidas de energía por fricción. La clase anterior nosotros solamente vimos pérdidas de energía por fricción en tramos rectos. Hoy vamos a sumar, incluir, ¿no es cierto?, las pérdidas en válvulas, como aquí podemos ver 3 válvulas, los codos, las T's, ¿cierto? Entonces vamos a incluir todas estas pérdidas llamadas pérdidas secundarias. Bien, dijimos en la clase anterior que las pérdidas primarias son las pérdidas en la superficie lateral interna de la tubería. A esto se llaman pérdidas primarias. Y vimos que la ecuación para hallar la pérdida de energía por fricción en pérdidas primarias estaba dada por la ecuación de Darcy, que es esta, ¿no es cierto? Bien, estas son para tramos rectos de tubería. Pero sin embargo, hoy vamos a estudiar las pérdidas en accesorios, llamadas también pérdidas de forma o pérdidas secundarias, ¿no? Entonces, las pérdidas en accesorios, cuando digo un accesorio, me refiero a un codo, a una T, a una válvula, ¿cierto? Entonces, todos los accesorios que existen, si ustedes se fijan en la instalación domiciliaria que ustedes tienen accesorios. ¿Qué tienen en las instalaciones domiciliares? Tienen codos, tienen T's, tienen grifos o válvulas, ¿no es cierto? Entonces,
estos accesorios también producen pérdidas de energía por fricción. Para un sistema completo debe incluir las pérdidas en tramos rectos y en accesorios, ¿está bien? Y para hallar las pérdidas de energía en accesorios, esta es la relación, ¿cierto? Me dice pérdida de energía en accesorios es igual a un coeficiente de resistencia, que es un coeficiente K adimensional, no tiene dimensiones, la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces esto me permite hallar la pérdida de energía por fricción en accesorios, ¿está bien? El coeficiente de resistencia, que es adimensional, se lo determina experimentalmente, ¿está bien? Nosotros vamos a utilizar las tablas que da el Robert Mott para hallar el coeficiente de resistencia para diversos accesorios. B es la velocidad media del fluido en la tubería de menor diámetro, ¿está bien? Perfecto, entonces aquí no está muy complicado, solamente nos resta reemplazar para cada accesorio, por decir, para una reducción, cuál es el coeficiente de resistencia. Esto lo vamos a hallar en tablas o en gráficos del Robert Mott. Vamos a ver enseguida eso. Bien, la otra forma, especialmente en válvulas, las pérdidas secundarias también, este es un segundo método, ¿cierto? Se puede expresar de esta forma. ¿Está bien? Muy parecida a la ecuación de Dals, solamente que aquí tengo la longitud equivalente del accesorio, longitud equivalente. La longitud equivalente del accesorio es la longitud de tubería recta que producirá la misma pérdida de energía que el accesorio. Entonces, la longitud equivalente es la longitud de tubería recta, ¿cierto?, que produce la misma pérdida de energía por fricción que un accesorio, ¿está bien? Bueno, este cociente longitud equivalente sobre el diámetro interno, longitud equivalente, también se lo determina experimentalmente. Está en tablas. Nosotros vamos a utilizar las tablas del Robert Mott para hallar la longitud equivalente sobre el diámetro, ¿está bien? El factor de fricción, este factor de fricción es la misma que nosotros vimos para tramos rectos. No, pero también existe una tabla en el Robert Mott que da factores de fricción en accesorios solamente para tuberías de acero comercial. También vamos a ver enseguida, perros. Bien, aquí tenemos nuevamente el sistema más completo. Entonces, las pérdidas en accesorios se hallan mediante estos dos métodos, ¿no es cierto? Este es el primer método, ¿no es cierto? Mediante el coeficiente de resistencia, se puede hallar mediante este método, o se puede hallar mediante este segundo método, donde debo hallar la longitud equivalente sobre el diámetro. Esto para accesorios, válvulas, codos, test, entradas, salidas. Bien, aquí tengo algunos coeficientes de resistencia que da el Robert Mott. El Robert Mott me dice, si tiene un tanque grande y de este tanque se descarga mediante una tubería un fluido, existe una pérdida de energía por fricción a la entrada. ¿Está bien? Entonces, este coeficiente de resistencia es 0.78 si la tubería está proyectada al interior del tanque. ¿Está bien? Como esta tubería tiene una proyección de tubería en el interior del tanque, el coeficiente de resistencia es 0.78. Bien, aquí tengo una entrada de borde cuadrado, ¿cierto? Entonces esto está justo soldada a la superficie del tanque. No hay una proyección de tubería. Entonces, para este tipo de entradas en tuberías, el coeficiente de resistencia es 0.5. Entonces, este coeficiente de resistencia debo reemplazar aquí, ¿está bien? Aquí está el coeficiente de resistencia, ¿está bien? Y la velocidad es la velocidad en la tubería, porque en el tanque es 0. Esta es la velocidad en la tubería. Entonces, de esa forma, tengo aquí una entrada de borde achaflanada, ¿no es cierto? Aquí ya está achaflanada, ¿no es cierto? Entonces, la pérdida de energía se halla con un coeficiente de resistencia de 0.25. Entonces, este valor de 0.25 reemplazo en esta ecuación. ¿Está bien? De esa forma se halla. Aquí tengo un tanque que descarga a través de una tubería. La entrada está redondeada. Entonces, aquí debo hallar el radio,
¿no es cierto? Y en función del radio sobre el diámetro interno del tubo, puedo hallar el coeficiente de resistencia. Entonces, las entradas de tanques hacia tuberías también producen una pérdida de energía por fricción llamada pérdida secundaria. A partir de ahora vamos a tomar estas entradas. Si no me indican qué tipo de entrada es, por decir tubería proyectada hacia adentro, por defecto voy a tomar una entrada de borde cuadrado. ¿Está bien? Una entrada de borde cuadrado que tiene un coeficiente de resistencia de 0.5. Pero muchas veces en los problemas del rubber bond está el gráfico. Entonces en el gráfico se ve exactamente si la tubería está proyectada hacia el interior o si la tubería tiene una entrada de borde cuadrado. ¿Está bien? Bien, aquí tengo ya una salida ahora de un tanque, ¿no es cierto? Una salida de un tanque. Cualquiera fuera la forma de salida, puede ser achaflanada, redondeada, con proyección en el tanque, etcétera, etcétera. Siempre el coeficiente de resistencia para salida de tuberías es 1, siempre. Y aquí no tiene que ver el tipo de borde. Entonces K es 1 para salida de tuberías en tanques. Entonces, para salida de tuberías en tanques, esta K siempre va a ser igual a 1. ¿Está bien? Perfecto. Entonces ya está. Bien. Pero también tengo, en muchos sistemas, debo reducir o aumentar el diámetro de tubería. Entonces aquí tengo un ensanchamiento brusco. Tengo la velocidad y el diámetro de la tubería más pequeña y tengo el diámetro, ¿no es cierto?, de la tubería de mayor tamaño, ¿no es cierto? Para hallar el coeficiente de resistencia, coeficiente de ensanchamiento, ¿no es cierto?, tengo una ecuación, 1, diámetro interno de la tubería de menor diámetro sobre diámetro interno de la tubería de mayor diámetro. Y esto elevo al cuadrado. 1 menos los diámetros elevado al cuadrado y otra vez elevo al cuadrado todo esto, ¿cierto? Y esto me da el coeficiente de resistencia para un ensanchamiento. ¿Está bien? Perfecto. Pero aquí ya tengo dos velocidades. Una velocidad en la tubería de menor diámetro y otra velocidad en la tubería de mayor diámetro. ¿No es cierto? La velocidad en la tubería de menor diámetro es mayor que la velocidad en la tubería de mayor diámetro. ¿Está bien? Entonces, ¿con qué velocidad trabajar? ¿Con la velocidad 1 o con la velocidad en la tubería de mayor diámetro? Se trabaja siempre con la velocidad en la tubería de menor diámetro. Entonces voy a trabajar con la velocidad del fluido en la tubería de menor diámetro. El coeficiente de ensanchamiento K lo encuentro mediante esta ecuación, ¿no está aquí? Reemplazo la tubería, la velocidad más bien, en la tubería de menor diámetro. Y de esta forma puedo hallar la pérdida de energía por fricción en un ensanchamiento brusco. ¿Está bien? Perfecto. Como existen ensanchamientos bruscos, también existe una contracción brusca. Aquí tengo una tubería, lo voy a llamar diámetro 1, que es de mayor tamaño, y tengo otra tubería de menor tamaño, diámetro interno 2. En este caso tengo una contracción brusca. Esta contracción brusca también produce pérdidas de energía por fricción secundarias. ¿Está bien? Entonces, para hallar las pérdidas de energía en este tipo de accesorios en una contracción brusca, el coeficiente de resistencia, la velocidad ¿dónde? En la tubería de menor diámetro, B sub 2. En la tubería de menor diámetro sobre 2 veces la gravedad. Entonces, debo hallar el coeficiente de resistencia. Existen dos métodos para hallar el coeficiente de resistencia. Un método mediante una tabla que está en el rubber bond y mediante un gráfico. Aquí tengo el gráfico que presenta el rubber bond. Dice proporción de diámetros. Diámetro 1 sobre el diámetro 2. Diámetro 1, el diámetro interno de la tubería de mayor tamaño sobre el diámetro interno de la tubería de menor tamaño. Ambos son diámetros internos. ¿Está bien? Entonces debo hallar este cociente. Con este cociente, ¿no es cierto?, debo ubicar un punto, el abscisa de este gráfico. ¿Está bien?
Bien, entonces ubico un punto. Por decir, me da este cociente 3.2. Allá, 3.2. Entonces, ¿dónde estoy 3.2? 3, 3.2, 3.4, 3.6, 3.8, 4. Entonces, estaría aquí 3.2, ¿no es cierto? 3.2. Bien, luego debo hallar la velocidad en la tubería de menor diámetro. Por decir, la velocidad en la tubería de menor diámetro es 6 metros por segundo. Allá, aquí es 1.2 metros. El segundo es 6 metros por segundo. Allá, entonces la tubería, digo, la velocidad de la tubería de menor diámetro es 6 metros por segundo. Entonces, ¿qué tengo? 3.2, que es la relación de diámetros, y 6 metros. Entonces me voy aquí, estoy en este punto, ¿no es cierto? Corto esta línea, que es la línea de la velocidad en la tubería de menor diámetro de 6 metros por segundo. Y con la relación de diámetros me voy hasta cortar esa línea. A partir de este punto trazo una línea horizontal. Y en las ordenadas de la izquierda tengo el coeficiente de este. En este caso sería 0.4. Entonces tengo 0.4 velocidad, que sería 6 metros por segundo, sobre 2 veces la gravedad. Por tanto, tengo la pérdida de energía por fricción en una contracción brusca. De esa forma se halla los coeficientes de resistencia. También existe una tabla, les dejo como tarea para ustedes la tabla para que lo puedan ver. ¿Está bien? Existen otras pérdidas de energía. Aquí tengo una válvula de compuerta, tengo una válvula globo, tengo una válvula de ángulo, ¿no es cierto? Tengo 3 tipos de válvulas y existen muchas más, ¿está bien? Existen muchas más válvulas. Las válvulas se aplican y se emplean bastante en la industria, en cualquier industria. Las válvulas sirven para cerrar el flujo, para regular el caudal, ¿no es cierto? Ustedes lo han visto en el grifo de su casa. El grifo es una válvula, ¿no es cierto? Si yo lo cierro, prácticamente impido el flujo, ¿no es cierto? Si es mucho, ¿no es cierto? Con la que sale el agua del grifo, cierro un poco, ¿no es cierto? A veces cuando sale mucho, salpica el agua. Bien, entonces para que no salpique, entonces cierro un poco. Entonces puedo regular el flujo, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces aquí tengo una válvula de compuerta, válvula globo y válvula de ángulo. Estas válvulas, cada una de estas válvulas tienen sus propias longitudes equivalentes sobre el diámetro. Por decir, una válvula globo, longitud equivalente sobre el diámetro es 340. ¿Está bien? 340. Entonces, estos datos están de pérdidas secundarias, están en el Robert Mode. ¿Está bien? En el Robert Mode ustedes tienen pérdidas secundarias. ¿Está bien? Esta es una tabla del Robert Mode. ¿Está bien? Entonces, para una válvula globo tengo la longitud equivalente sobre el diámetro 340. Para una válvula de compuerta es 8. ¿No? ¿Dónde está la válvula de compuerta? Esta es la válvula de compuerta. La longitud equivalente sobre el diámetro es 8. En cambio, para una válvula globo, la longitud equivalente sobre el diámetro es 340. ¿Qué quiere decir? Que una válvula globo produce mayor pérdida de energía por fricción que una válvula de compuerta. ¿Y por qué? Porque, como ustedes ven, el fluido debe cambiar de dirección, ¿no? Sube y luego baja. Entonces, al existir este cambio de dirección, existe bastante turbulencia y produce mayor cambio o pérdida de energía por fricción, una válvula globo. En cambio, una válvula de compuerta no. ¿Está bien? Entonces, esto se halla mediante tablas. Aquí están todas las válvulas en las tablas del Robert Mode. Esto ustedes lo van a hallar en el capítulo 10, esta tabla. ¿Está bien? En el capítulo 10 del Robert Mode está esta tabla. Bien, entonces pero no solamente tengo válvulas. Aquí tengo una válvula de detención o válvula tipo check. Esta válvula, esto es un disco, ¿no es cierto? Esto es un disco
y esto es una bisagra, ¿no es cierto? Si el fluido fluye, empuja este disco y lo eleva, y el fluido pasa por este sector. Este deja un vacío. Esto es una válvula, esto es un disco, esto que ven. Entonces el fluido al fluir de izquierda a derecha eleva ese disco y el fluido fluye de izquierda a derecha, ¿no? Válvula de retención. Pero si el fluido quiere retroceder y quiere volver atrás, el mismo fluido hace que el disco descienda y tapa la válvula, no deja que el fluido vuelva hacia atrás. Entonces esto se llama válvula de retención, válvula tipo check, ¿está bien? Es una válvula que impide que el fluido pueda retroceder, ¿está bien? Ya, perfecto. Aquí tengo una T. Se dice que la T, una T, ¿no es cierto? Aquí tengo la entrada, aquí la salida y puede ramificar, ¿no es cierto? Puede salir el fluido. Entonces el fluido fluye en forma rectilínea, se dice una T estándar con flujo en la línea principal, ¿cierto? Para el fluido que fluye en forma horizontal. Pero también la T, como tiene aquí una salida, puede el fluido fluir de esta forma, ¿no es cierto? Entrar y salir por la rama superior. Entonces dice que esta T es estándar con flujo por la ramificación, ¿no? Aquí se ramifica. Entonces, debo hallar la longitud equivalente. Entonces, para una T, tengo dos longitudes equivalentes. Cuando el fluido fluye en forma rectilínea o cuando el fluido cambia de dirección. Cuando el fluido fluye en forma horizontal o rectilínea, se dice con flujo por la línea principal. Y cuando el fluido cambia de dirección, se dice con flujo por la ramificación. ¿Está bien? Bueno, aquí hay diversos accesorios. Aquí tengo la T. Por ejemplo, dice T estándar con flujo por la línea principal. La longitud equivalente sobre el diámetro es 20. Una T estándar con flujo por la ramificación, la longitud equivalente sobre el diámetro es 60. Y aquí tengo diversas otras válvulas. Tengo, por ejemplo, un codo estándar que se utiliza bastante a 90 grados. La longitud equivalente sobre el diámetro es 30 para un codo estándar que se utiliza bastante. Aquí tengo el codo estándar, ¿no es cierto? Entonces, para este codo estándar se utiliza bastante. Los accesorios pueden ser, como aquí, de hierro galvanizado, de cobre o de plástico. ¿Está bien? Entonces, de esa forma, en tablas hallo la longitud equivalente sobre el diámetro para estos accesorios. Y luego, al reemplazar en esta relación, puedo hallar la pérdida de energía por fricción en estos accesorios. Tengo el factor de fricción, longitud equivalente sobre el diámetro, justamente lo hallo de esa tabla que vimos del capítulo 10 del Robert Mott, y tengo la pérdida de energía por fricción. ¿Está bien? Entonces existen dos formas de hallar, mediante el coeficiente de resistencia o mediante la longitud equivalente de las pérdidas en accesorios. ¿Está bien? Perfecto. Bien, entonces ya tengo las tablas, ¿no es cierto? En la industria alimenticia, en la industria de alimentos, los alimentos son productos perecederos, ¿no es cierto? No puede existir acumulación de residuos de alimentos en el sistema de tuberías. Está prohibido que en un sistema de tuberías existan residuos de algún producto alimenticio, ¿no es cierto?, que se está procesando. Entonces, en alimentos, en lo posible, se minimiza el número de accesorios a la mínima expresión. O sea, se pretende en alimentos que el número de accesorios en el sistema de tuberías sea lo mínimo posible, por un lado. Por otro lado, las tuberías en alimentos son de acero inoxidable. ¿Y por qué acero inoxidable? Porque son inocuos, no contaminan. Y además son bastante lisos. Y son lisos estas tuberías, ¿no es cierto? Estas tuberías evitan que exista acumulación del alimento en la superficie lateral interna del tubo. Y para evitar el uso de, por decir aquí, tengo un codo con una rosca, ¿no es cierto? Aquí tengo una rosca y aquí otra, para evitar, y estos sectores donde se unen los accesorios es donde se acumula
el alimento. Entonces voy a evitar utilizar este tipo de accesorios. Entonces, para evitar eso, es el mismo tubo que se dobla. Es el mismo tubo. Por decir, este tubo de acero inoxidable, el mismo tubo se dobla. Y aquí estoy evitando el uso de roscas, de accesorios. A esto se dice codo de tubería 90 grados. Para hallar la longitud equivalente sobre el diámetro, debo dividir el radio, ¿no es cierto? Este radio, ¿cierto? Del codo, R, como ustedes ven, R, sobre el diámetro interno. A esto se llama radio relativo. Entonces divido, por decir, este radio relativo es 14, por decir algo, o 12, ¿ya? 12, R sobre 12. Me voy con una línea vertical hasta la única curva. Y a partir de ese punto trazo una línea horizontal y en ordenadas de la izquierda tengo la longitud equivalente sobre el diámetro. Si es 12, en nuestro caso sería 34, ¿no es cierto? La longitud equivalente sobre el diámetro. Y esta longitud equivalente sobre el diámetro reemplazo en la ecuación y tengo la pérdida de energía en un codo de tubería. ¿Está bien? Bien, en el Robert Mott, en la misma capítulo 10, existe, dice, factores de fricción para tuberías de acero comercial nuevo y limpio, cédula 40. Estos factores de fricción se utilizan solo para accesorios y para tuberías de acero comercial. Si el tubo es de cobre, no lo puedo utilizar. Si el tubo es de hierro galvanizado, no sirve. Si el tubo es de plástico, no sirve. Esto solo se utiliza en accesorios y para tuberías de acero comercial. Entonces, esto es, ¿qué quiere decir? Factor de fricción en accesorios. Factor de fricción en accesorios. ¿Está bien? Eso está en el Robert Mott, en el capítulo 10. Bien, entonces ya tengo un sistema completo. Entonces, las pérdidas de energía por fricción para sistemas de tuberías en serie, se dice sistemas de tuberías en serie cuando no existe ramificación. Aquí tengo el fluido que ingresa y descarga en el tanque superior. Es un sistema de tuberías en serie. Se deben incluir en la pérdida de energía por fricción las pérdidas primarias en tramos rectos de tubería, más las pérdidas secundarias que son en accesorios, codos, válvulas, entradas. Y esto, ¿no es cierto? El HF total debe incluir estos dos, pérdidas en tramos rectos y pérdidas en accesorios. Ahí están los dos métodos para hallar las pérdidas en accesorios. ¿Está bien? Perfecto. Bien, con esto concluimos la primera parte. En 5 minutos volvemos para la parte práctica.